Bien, hermanos, vamos a... No se muevan, no se junten porque tengo unos versículos en cada asiento, entonces, para que puedan leerlo. Vamos entonces a puesta en pie, tener nuestra lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 96. Cantar a Jehová cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová, bendecir su nombre. Anunciar de día en día su salvación. Proclamar entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributar a Jehová, oh familia de los pueblos, dar a Jehová la gloria y el poder, dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temer delante de él toda la tierra. Decir entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brave el mar y su plenitud. Regocíjense el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicias y a los pueblos con su verdad. Amén. Y vamos a alabar el nombre del Señor, porque Él es el Dios que hizo todas las cosas. Amén. Que hizo los cielos y la tierra. Y ese Dios que hizo todas esas cosas es el Dios que nosotros adoramos y exaltamos en esta tarde. Con el poder de su palabra.
gracias una vez más en esta tarde por la misericordia tuya para con nosotros, Señor, con tu pueblo. Recibe, oh Señor, en este momento, este tiempo que es para ti, nuestra alabanza, nuestra adoración, oh Señor. Prepara nuestros corazones en esta hora, oh Dios, para recibir tu palabra. Sé con tu pueblo, con tu iglesia en este momento, Señor, que no puede estar aquí compartiendo contigo y con nosotros, oh Dios, pero visítale, Señor. Sé con cada uno en esta hora, oh Dios, con cada necesidad. Y gracias una vez más, Señor. Bendice. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Y queremos en esta tarde felicitar a todos los padres en su día y bueno, que se sientan homenajeados por estar aquí celebrando juntos esa gran dicha que Dios le ha dado de instruir a otros en el camino del Señor. Amén. Pero cuando pensamos en los padres, pensamos en nuestro Padre más maravilloso, que es nuestro Padre Celestial. Y cuando estaba preparando este devocional, estaba pensando qué es Dios, es decir, cómo se comporta Dios como Padre en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y en Dios tenemos un Padre, que es protector. ¿Cuántos han probado la protección de Dios en sus vidas? Amén. Amén. Y entonces, si delante de usted está el Salmo 3, Salmo 3:3. Mira a ver si en el papel que tiene delante de usted. ¿En el tuyo no sirve? Ok, entonces tú con tu familia vas a tener que leerlo, ya está ahí, léelo en altavoz. Y esta canción que va a venir a continuación, ustedes son las voces principales en esta canción. ¿Ok? Léanme el Salmo. Porque dice que Dios es un Padre protector. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria y que levanta mi cabeza. Amén. Entonces nuestro canto es: tú eres escudo alrededor de mí. Salmo 89 del 5 al 7. Bueno, sí, el 89. Espérate. ¿Cuál es el que está allá? No, 25. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién es
es grandioso. Y lo podemos encontrar en el Salmo 95, del 1 al 5. Venid. Aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamemos con canto, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque es humano que están a las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Amén. ¿Cuán grande es nuestro Dios? El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra en que está, la tierra en que está, cubierto está de luz, en sombra oscuridad, y tiembla su voz, tiembla su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día está, el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Amén. Tenemos un Dios, nuestro Padre, grande. Amén. Y por último, de lo que vamos a tratar en este devocional, porque podríamos estar diciendo muchas cosas de cómo es Dios como Padre para nosotros, pero podemos ver que Dios es un Padre amoroso. Y eso lo encontramos en el Salmo 46. ¿Alguien tiene el Salmo 46? Dios es nuestro Padre, fortaleza, nuestro pronto auxilio en la angustia. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes aniquilarán sus ondas maravillosas. El santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella. Dios será como Dios la ayudará a clarear la noche. Grabaron las naciones, jugaron los reyes. Dios ve el gozo de la tierra. Jehová lo quiere a nosotros. Nuestro refugio es Dios de los Amén. Tenemos un Dios que cuida de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Necesito aprender como allí. Necesito aprender como allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él se cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otra
hermano. Usted tiene un Dios que es protector, un Dios que es fuerte y poderoso, un Dios que es amoroso y sobre todo un Dios que cuida de usted. Amén, amén. Bueno, que lo que cantamos es verdad. ¿Eh? Que lo que cantamos es verdad y una cosa muy importante siempre, que creamos lo que cantamos. Que creamos lo que cantamos. Si alguna vez están cantando, no solo aquí, en otro lugar, y usted entiende allí algo que realmente no lo cree, sería bueno no cantar. Esperar, meditar, y quizás lo entendamos o lo creamos después, pero cantar lo que es una convicción, ¿verdad? Y estos cantos que estamos cantando hoy es muy bueno, que nos hablan de ese Padre celestial. Entonces damos gracias a Dios por este día, un día que tiene una connotación diferente en este país y en otros países acerca de los padres. Y nos gozamos con los padres que están aquí y también oramos por los que no están. Hermanos, queremos en este momento orar por los niños, como hacemos cada domingo. Orar por nuestros niños, los que están aquí. Bueno, aquellos que se puedan poner de pie, se ponen de pie, o si no, otros, los papás le ponen la mano encima. Póngale la mano sobre su cabeza para que mientras hacemos la oración, ¿verdad? El Señor esté obrando en su niño ahora y siempre. Vamos a orar por los niños y jovencitos que tenemos aquí en esta hora. Padre, gracias te damos por estos niños, estas niñas, estos jovencitos que nos acompañan en esta tarde. Gracias por ello. Pedimos tu bendición para sus vidas. Pedimos que le llene de gozo, que le llene, Señor, de entusiasmo, de alegría, Señor, por ti, por su familia, y que les dé la oportunidad de disfrutar este verano que estamos iniciando. Señor, que tú nos des la oportunidad de instruirles. Como dice tu palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ayúdanos a darle instrucción a los niños, danos los mecanismos, los medios, Señor, y que podamos empezar pronto. Así, oh Dios, ayuda a la iglesia, ayuda a esta iglesia, ayuda a cada iglesia hermana en todo lugar para que pueda salir adelante y victoriosa frente a las situaciones nuevas, nunca vistas, que hemos tenido que vivir y que atravesamos. Pero tú eres fiel, tú estás en medio de todo y tú estás, Señor, dirigiendo las circunstancias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien. El Dios creador, todopoderoso, todopoderoso que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Creador, todopoderoso que tenemos. Se revela este Dios también como Padre. Pero sepan una cosa muy interesante. Miren, los judíos en los tiempos del Antiguo Testamento y aún hoy todavía como religión judía, como judaísmo, el judío no buscaba a Dios como un padre personal. El Antiguo Testamento nos habla algunas veces de Dios como padre, pero es el padre de la nación, un padre colectivo, ¿no? Entonces así, cuando algún judío se dirigía en el Antiguo Testamento al Señor, se dirigía como el Creador, como el Señor, como el Omnipotente, pero no le hablaba como Padre. Entonces una de las cosas que enseñó Jesús cuando Jesús vino nos enseñó a saber que tenemos un Padre personal. Y por eso nos dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro.
No dijo Padre mío, porque nosotros tenemos que tener también el sentido de colectividad. Somos una familia, somos un pueblo, así es la iglesia, pero sí aprendemos por todo el Nuevo Testamento, aprendemos por las cartas, especialmente, que son las que nos dan la enseñanza. Ese Dios es nuestro Padre personal, que nos podemos dirigir a Él, que nos podemos acercar a Él como tal. Ahora, en el mundo hay cientos de millones de padres, en el mundo, todo el mundo, cientos de millones de padres, de todas las nacionalidades, edades, etc. Pero dentro de esos cientos de millones hay también millones de padres que son creyentes, que son cristianos, padres cristianos. Y entonces, hacia esos padres cristianos, especialmente, Dios se dirige, porque son los que están más cerca del Señor, están en sus caminos. Y Dios quiere que cada padre cristiano, cada padre creyente, sea un padre conforme a su propósito. Conforme a su propósito. Yo he encontrado aquí a un padre muy conocido en las Escrituras. Que hay 3 características que vamos a compartir de ese padre, que estoy seguro que Dios quiere que todos los padres la tengamos. Todos los padres, en el presente y en otras épocas, todos los padres en todo lugar. Estas 3 características, miren, primero que todo es ser un padre de fe. Ser un padre, es decir, un hombre de fe, pero en este caso, como es un padre, pues es un padre de fe. Quiero leer en Génesis 15, 2 versículos, el 5 y el 6. Dice la Escritura, hablando de un encuentro de Dios con Abraham, y le dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice el verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, este fue un padre de fe. Inclusive se le conoce en la historia cristiana como el padre de la fe. Es otro título, padre de la fe. Pero fue un padre de fe. Y él creyó a Dios. Acuérdense siempre, hermanos y hermanas, que no es solamente creer en Dios, que es lo que mucha gente dice, yo creo en Dios. Gente que no son de iglesia, gente que no son cristianos expresan yo creo en Dios. Pero la cuestión más importante es creer a Dios, es decir, creer lo que Dios dice. Entonces ahí es donde está el meollo, ahí es donde está la cuestión fundamental de la vida espiritual, creerle a Dios. Entonces, Abraham creyó a Dios estando casi en la mitad de la vida. Dice la Escritura que vivió 175 años de edad. Y esta experiencia que tuvo aquí, este encuentro con Dios, que no fue el primero, este que hemos leído no es el primer encuentro que tiene Abraham con Dios. Él estaba aproximadamente en los 80 años de edad. Cuando Dios lo llama de su ciudad para que salga a la tierra que le va a dar, de allá de Ur de los Caldeos, Abraham tenía 75 años de edad. Ahora, les digo aproximadamente, tiene unos 80, quizás un poquito más. Entonces está como en la mitad de su vida. Bueno, muchas veces pensamos que cuando estamos en la mitad de la vida hemos perdido todo, que las cosas hay que empezar temprano. Claro que vale la pena empezar temprano. En los estudios, en los trabajos, en todas las cosas que uno emprenda, empezar temprano es muchísimo mejor. Pero miren, no importa la edad que uno tenga, no importa. Cuando se trata de buscar al Señor, siempre hay oportunidad.
siempre es una oportunidad. Miren, yo recuerdo un profesor que yo tuve en el seminario. Este profesor nació en Dinamarca y quizás a principios del siglo pasado, no sé la fecha de su nacimiento. Nació en Dinamarca. Llega la Primera Guerra Mundial en el año 1914 y él se enroló como soldado en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, gracias a Dios no le pasó nada. Él no era cristiano, no conocía al Señor. Y cuando se termina la guerra, como sucedió también con la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba devastada por la guerra. Entonces no había trabajo, no había nada que hacer, todo estaba arruinado. Y él emigró de Dinamarca para Canadá. Y en Canadá pues encontró trabajo y empezó una vida nueva. No sé qué edad tendría, pero no pasaba de los 30 años. Y entonces, bueno, empezó su vida allí, pero una vida de una persona impía. Se emborrachaba, andaba con mujeres, no tenía familia, era soltero, era un desastre. Ese es su propio testimonio. Y entonces este hermano que se llamó Wolf Hansen, él a los 37 años de edad conoció a Cristo. 37 años de edad. Para algunos 37 años de edad viene siendo la mitad de la vida. Algunos la terminan en esa edad. Pero él conoció a Cristo y sabía el idioma danés, sabía un poco de alemán, porque el danés y el alemán están muy asociados, y aprendió el inglés cuando emigró a Canadá. No sabía nada de Biblia, ni una página de la Biblia, ni buscar un libro en la Biblia. Él no sabía, era analfabeto desde el punto de vista bíblico. Pues miren, hermano, 37 años de edad. Se fue a una escuela bíblica, empezó a estudiar, se preparó para servir al Señor y llegó a ser un erudito bíblico y un erudito en teología. Dirigió en un tiempo el seminario evangélico Los Pinos Nuevos en Cuba, por los años 40. Dirigió el seminario en Kingston, Jamaica, de la West Indian Mission. Predicó en casi todas las ciudades de los Estados Unidos. Además de el danés y el inglés y lo que sabía de alemán, aprendió español, aprendió francés. Después de ese tiempo, aprendió latín, aprendió griego, aprendió hebreo. Todo eso lo aprendió después de 37 años de edad. Y fue profesor mío. Excelente maestro, profundo maestro. Entonces, Abraham, él tuvo un encuentro poderoso con Dios. Aquí, que nos narra este pasaje, y tenía aproximadamente la mitad de su vida. Ahora, Dios estaba empezando a trabajar grandemente en la vida de él. Abraham le creyó a Dios cuando no tenía hijo. No tenía hijo. Entonces, ¿desde cuándo una persona es padre? Una persona es padre cuando tiene hijo. Mientras no tiene hijo, no es padre. En este caso, Abraham no era padre aún. No tenía ningún hijo. Y bueno, algunos que dicen que el Hijo de Dios apareció en el escenario de la historia y que no es eterno. ¿Sabe lo que dice Isaías? Hablando Isaías de ese que habría de venir. Dice, y llamarás a su nombre Padre Eterno. Padre Eterno. Dios fuerte. Príncipe de paz, etcétera, ¿no? Hay varios atributos allí. Pero la Biblia le habla de Padre Eterno. Para que haya un Padre Eterno,
tiene que existir un Hijo eterno. Este versículo ayuda a ampliar, porque lo dice la Escritura y lo dice el Nuevo Testamento, ayuda a ampliar el concepto de la eternidad del Hijo junto con el Padre. Ahora, Abraham creyó a Dios cuando él era un desconocido. Nadie conocía a Abraham. Salió de su tierra, llegó a esta otra tierra y se movió en distintos lados. Puso campamento en distintos lados. Fue a Egipto por la hambruna que había, regresó de Egipto, pero apenas era conocido de la gente que vivía allí, de las poblaciones que vivía allí. Entonces, esa fue la forma que él creyó a Dios, como hombre de fe. Ahora, todo padre creyente necesita creerle a Dios. Cada padre cristiano tiene que creerle a Dios. Lo que Dios dice en su palabra, porque Dios también nos habla personalmente a nosotros, tiene palabra para nosotros aquí en las Escrituras y puede hablarnos de otros modos, interiormente al corazón, en nuestra mente, por un sueño, en nuestros oídos. Entonces Dios puede hablarnos de diferentes maneras. Entonces, bien, pero es necesario que le creamos a Dios acerca de sus promesas. Son abundantes y extraordinarias y poderosas las promesas de Dios, que es para todos, hombres, mujeres, niños, solteros, casados, padres, madres, todo. Pero esas promesas tenemos que creerlas. Hay promesas para padres, hay promesas para padres. Tenemos que creerlas para tener una familia funcional, para que nuestra familia pueda ser bendecida y sea próspera. Hay que creerla, echarlas a andar, canjearla en el banco de la fe, como dijo Spurgeon. Entonces, es necesario que esas promesas nosotros las hagamos realidad, porque están a la espera de nosotros. Las promesas de Dios están a la espera mío, a la espera tuyo. Cuando Moody, que llegó a ser el gran evangelista del siglo XIX, todavía él era un recién cristiano, estaba empezando en su vida y fue un hombre que no tuvo mucha preparación, era vendedor de zapatos, arreglador de zapatos, etc. Y él un día, oyendo una predicación, escuchó a alguien que dijo: todavía no se ha visto lo que Dios puede hacer con una persona que se ponga totalmente en las manos de Él. Él oyó eso y Moody se dijo: yo voy a ser esa persona. Todavía no se ha visto lo que Dios puede hacer con una persona que se ponga completamente en las manos de Dios. Yo voy a ser esa persona. Y Dwight L. Moody llegó a ser el mayor evangelista del siglo XIX en los dos lados del Atlántico, en los Estados Unidos y en Inglaterra. Movió multitudes, ganó miles de vidas. Fue extraordinario. ¿Sabe cómo empezó Moody? Empezó por las escuelas dominicales. Y entonces, a la iglesia que él asistía, él le dijo: bueno, yo quiero traer niños, jovencitos, para aquí, para la iglesia. Entonces, llenó un banco. Y como le dieron oportunidad, empezó a llenar bancos. Después tenía 2, 3, 4. Empezó a llenar bancos de niños de la calle, de jovencitos de la calle. Y así comenzó. Y cuando llegó el momento que ya no cabía en la iglesia y tuvieron que buscar otros locales más grandes. Y ese fue el comienzo del ministerio de Moody. Y hay un instituto bíblico Moody en Chicago, porque su ministerio comenzó en Chicago. Él procedía de Boston, pero su ministerio se desarrolló en Chicago, y allí está una de las instituciones más fieles y más profusa que ha extendido el evangelio y producido las imprentas de ese instituto, el
Instituto Bíblico Moody en Chicago. Entonces, también hay otro departamento que se llama el Instituto Científico Moody, que ha hecho muchos videos de aporte científico cristiano. Muy bueno, muy bueno. Yo he visto algunos de ellos. Bien, pero es necesario creerle a Dios. Todo el que le cree a Dios puede alcanzar si le creemos. Porque el que nos pasa a la mayoría, que miramos las dificultades, miramos los problemas, miramos que no tengo esto, que no sé aquello, que no puedo, no tengo el conocimiento, no tengo el dinero, no tengo las oportunidades. Pero el que mira a Dios no mira eso. Eso fue lo que le sucedió a los dos espías, que trajeron buena palabra de regreso después de recorrer la tierra cuando Moisés los envió. Estos dos, Josué y Caleb, miraron a Dios, no miraron las dificultades. Ahora, creerle a Dios, el Padre tiene que creerle a Dios también otro lado, porque hablé de las cosas buenas, ¿verdad? A todos nos gustan las buenas cosas. A todos nos gusta, como yo decía el domingo pasado aquí, a todos nos gustan las bonitas palabras, Dios es amor y Dios bendice y Dios prospera y Dios, por eso prospera tanto esa llamada teología de la prosperidad. La gente quiere que le prediquen eso, que le prediquen que se va a ganar dinero, que puedes tener el mejor carro, la mejor casa, que podemos vivir en la abundancia. Eso es lo que quiere todo el mundo. Pero esa no es toda la verdad. Con el Señor hay prosperidad y hay bendición, pero no es así la cosa. Porque el otro mensaje dice que Dios es fuego consumidor. Quiere decir que con el Señor hay que tomar las cosas en serio. Hay que tomar. Entonces un padre tiene que creer las advertencias que da el Señor, las amonestaciones que da el Señor, para evitar que los juicios vengan sobre su casa. Porque vienen los juicios, vienen los castigos, vienen las experiencias amargas y difíciles. Cuando nosotros como padres no prestamos atención a lo que dice Dios, porque hay padres despreocupados, hay padres que no tienen una buena relación con el Señor, hay padres que no enseñan bien a sus hijos y eso daña a los hijos. Y los hijos tuercen el camino. Yo sé que hay padres que hacen bien su trabajo y un hijo puede también torcer su camino. Pero hay que prestar atención a lo que dice la amonestación de la palabra de Dios. Bien, pero vamos a pasar al segundo aspecto aquí. En cuanto a Abraham, las tres cosas que nos hace falta a nosotros imitar de él como padre, y es que fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Encontré 3 versículos que nos hablan de esta relación entre Abraham y Dios. Todo el mundo no es amigo de todo el mundo. Y muchas veces tenemos un concepto equivocado de lo que es un amigo o una amiga. ¿Cuántos amigos tú tienes? Se le ha preguntado. Yo, muchísimos. Mientras más grande sea el número, menos amigos son. Tenemos conocidos, tenemos personas con las que nos relacionamos, donde quiera que estamos. Gente que trabaja con nosotros, aún en la iglesia, pero todo el mundo no es amigo. Eso no significa que son enemigos. No, porque aquellos que no son mis amigos, yo me llevo bien con ellos, ellos pueden llevarse bien conmigo. Yo les sirvo, si puedo hacer algo por ellos, lo hago, y todo eso es una buena relación, pero no somos amigos. Y entonces, ¿qué significa ser amigo? Ser amigo es que realmente confiamos en esa persona, aunque todo parezca que yo no sea digno de confianza. Por ejemplo, puedo ser acusado falsamente. Los indicios indican que yo soy culpable. Entonces, el verdadero amigo confía en mí. El verdadero amigo confía en ti, aunque parezca que eres culpable. Entonces, se ha dicho que el amigo es como la sangre, está presente en la más leve herida.
Cuando un amigo es herido, su verdadero amigo está allí. Está allí. Y los amigos van, no cuando la persona prospera, no cuando todo le va bien, no cuando tiene abundancia. No es el momento de ir a casa del amigo. El amigo va, el amigo verdadero va cuando esa persona carece de las cosas. Ese es el momento de demostrar que somos amigos. Entonces, por eso, este concepto de amigo está muy equivocado en la mayoría de las personas y aún cristianos. La Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Miren lo que dice Isaías. Por ejemplo, Isaías 41. Dice así, 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Así que lo está diciendo Dios, se lo está diciendo al pueblo a través de este profeta Isaías. Tú, Israel, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y hermano, miren lo que dice aquí en el libro o la carta de Santiago, una palabra que amplía este concepto. Dice así, Santiago 2, el verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bien, entonces Abraham, el amigo de Dios, bueno, fue un amigo que confió en su amigo divino. Un amigo que tuvo confianza en su amigo divino. Podemos confiar en los amigos humanos. Si es un verdadero amigo, sí podemos confiar. Pero este confió en el amigo divino. Miren, Abraham confió siempre en lo que Dios le dijo. Yo he estado leyendo mucho en estos días sobre la vida de Abraham. Y cada paso en su vida, cada vez que Dios trató con él, Abraham confió en lo que Dios le dijo. Confió en que aquella tierra sería de él, porque Dios se lo prometió. Y se movía, dice la palabra de Dios, que movía su campamento. Estaba en Hebrón, Kiriat Arba, como se llama allí, en Betel en otras ocasiones, en algunos lugares, por allá cerca de lo que hoy es la franja de Gaza. Entonces se movió en distintos momentos Abraham, pero él era un extraño en esa tierra. No poseía, no tenía un título de propiedad ni de lo que cubría sus zapatos, sus sandalias. Pero creyó lo que Dios le dijo, confió en lo que Dios le dijo, de que esa tierra iba a ser de su descendencia para siempre. Ahora, otro detalle es que confió que sería padre de multitudes. Padre de multitudes. ¿Sabe que Abraham se llamaba Abraham? Usted lo busca en la Biblia y no tiene H, Abraham. Y Abraham significa padre exaltado o padre enaltecido. Y Dios después le pone el nombre Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y le dice eso, que va a ser padre de multitudes cuando no tiene ni un hijo, ni uno solo todavía. Entonces confió que él iba a ser padre de multitudes. El Señor le dijo, mira los cielos, cuenta las estrellas si tú las puedes contar, porque vas a tener tantos hijos como las estrellas. Miren, antes de descubrirse el telescopio, y esto fue aproximadamente por la Edad Media, antes del primer telescopio, los antiguos habían hecho mapas del cielo, de la bóveda celeste, y se habían contado las estrellas. Este nombre de las constelaciones son antiquísimos, tienen miles de años. Entonces los hombres contaron las estrellas y calcularon que habían 6.000 estrellas. Así fue.
hasta que Galileo hizo así y enfiló su telescopio y no eran 6.000 estrellas. Y cada vez más telescopios modernos, actuales, hoy, hace rato que los hombres de ciencia se olvidaron del número de estrellas, de contar estrellas, porque son millones de millones, es decir, son incontables. Y Dios le dijo, mira a ver si puedes contar las estrellas. Recuerden, yo no sé cuántos descendientes ha tenido Abraham a través de todos los siglos. Solamente en el holocausto judío de Europa, en la Segunda Guerra Mundial, murieron 6.000 descendientes de 6 millones de descendientes de Abraham. Ahora mismo en Israel viviendo hay 6 millones de judíos más otros 2,5 millones más que no son judíos. Y por Europa y América Latina y por muchas partes hay miles de judíos. Ahora, pero él creyó a su amigo lo que le decía, confió en Dios sin ver algo en aquel momento que Dios le hablaba, en cada circunstancia. Entonces, hay que aprender esa lección, porque muchas veces queremos creer viendo, pero aunque no veamos, es el momento de creer lo que el Señor nos está diciendo. Y ante un mundo politeísta que lo rodeaba, porque vivió en una época de total politeísmo, todos los pueblos tenían muchos dioses y todos los pueblos tenían ídolos, eran politeístas y eran idólatras. Abraham no fue ninguna de las dos cosas, es decir, creía en un Dios que era invisible, creía en un Dios que estaba en los cielos, creía en un Dios único. Y entonces eso fue algo, para eso lo llamó Dios, para formar una nación con ese mismo sentido, con ese mismo concepto, para que fuera testimonio al mundo, no solo Abraham, su descendencia, la nación, el pueblo que Dios iba a establecer. Ahora, es bueno, hermano, darnos cuenta que, por ejemplo, Abraham tuvo flaquezas. Nunca podemos mitificar a los hombres y mujeres de la Biblia. No podemos hacerlos superhombres y supermujeres. Acuérdense que Santiago dice al final de su carta que Elías era un hombre igual que nosotros, sujeto a las mismas pasiones de nosotros. Sin embargo, miren lo que pasó con Elías y lo que Dios hizo a través de Elías. Entonces, Abraham tuvo flaqueza. Hay un estudio que yo recibí en el seminario y después he impartido algunas veces, nunca lo he hecho aquí, pero habla de los pasos de fe de Abraham y de la flaqueza de Abraham. Hay un paso de fe y hay una flaqueza. Hay un paso de fe, hay una flaqueza. Muchas veces así nos pasa a nosotros igual. Pero miren, él procuró hacer lo que agradaba a Dios a pesar de sus propias flaquezas y debilidades. Le enumero algunos. Obedeció el pacto de la circuncisión que Dios le dio. Estableció el pacto de la circuncisión. ¿Sabe qué edad tenía Abraham? 99 años de edad cuando Dios estableció este pacto con él y su descendencia para siempre. Él obedeció la demanda de ir a sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, que ya tenía 12, 14 años o más y que anduvo 3 días para llegar al monte Moria y allí preparó el altar y puso la leña y llevó todo y el cuchillo y todo y ató al hijo para sacrificar. Ustedes se saben la historia. Hasta los niños muchas veces han escuchado esta historia. Abraham en su corazón sacrificó a Isaac. No lo hizo porque el Señor se lo impidió, porque el objetivo no era que lo matara, el objetivo era probarlo a él. Entonces obedeció a su amigo y obedeció, cosa que a algunos padres no les gustaría, tampoco a mí, pero ¿saben una cosa que Dios le pidió a Abraham? Dios le pidió a Abraham que alejara a sus hijos, porque Abraham tuvo más hijos, se lo voy a decir dentro de un momento, que alejara a sus hijos
de Isaac, para que Isaac fuera el heredero y era el de la bendición, el elegido de la primogenitura. Nació Ismael, pero Ismael, el primer hijo de Abraham, no era el hijo de la promesa. Entonces Dios le pidió que hiciera. Entonces a Abraham le dio dones, le dio recursos, le dio dinero a los hijos, pero los alejó. A Ismael lo mandó para el oriente y lo fue alejando para que Isaac se quedara solo. Eso se lo pidió Dios. Eso se lo pidió. Cuando Dios le pidió al principio algo sobre Ismael, Abraham le habló sobre Ismael. Y Dios le dijo: en cuanto a Ismael, yo también te he oído. Yo haré de él una nación, y de él saldrá 12 príncipes. Entonces, pero él estaba obedeciendo lo que Dios le decía. Él no estaba cuestionando por qué. ¿Por qué? Dios sabía el por qué y se lo dejó al Señor. Entonces, hay algo que debemos entender. Mire, Abraham tuvo 8 hijos. Si usted no lo sabía, 8 hijos. El primero fue Ismael, hijo de Agar, la sierva de Sara. El segundo fue Isaac, que fue el hijo de la promesa, que nació cuando humanamente no podía nacer, porque Sara era estéril, fue estéril, y ahora tenía ya 80 y tantos años de edad. Y nace Ismael. Y después que muere Sara, al poco tiempo, Abraham se casa con Sétura y tiene 6 hijos con Sétura. Y en el Génesis y en el primer libro de las Crónicas aparecen todos los hijos, del nombre de los hijos y hasta nietos de Abraham y Sétura. Pero Isaac era el que Dios quería que se mantuviera al lado de él, porque la bendición y las promesas eran en Isaac. Entonces Génesis 18-19 nos presenta a Abraham con una visión espiritual que nos hace falta a nosotros los padres. Génesis 18-19. Dice Dios, está registrado aquí, pero era como si Dios estuviera hablando consigo mismo estas palabras. El Señor, a los ángeles se encaminaron a Sodoma y Gomorra para ver si habían los justos, por los cuales había intercedido Abraham. Y mientras los ángeles se fueron, se quedó Dios con Abraham allí. Y Dios dice estas palabras: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Es decir, no le voy a decir nada. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mire lo que Dios dice. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Tremenda palabra, tremenda palabra. Abraham tenía visión espiritual. Abraham pensó en sus hijos y en la necesidad espiritual de sus hijos cuando él no estuviera presente sobre la tierra, cuando ya no estuviera aquí. Es decir, que procuró en vida que sus hijos guardaran el camino del Señor. Él los instruyó en la conducta correcta de justicia, dice la palabra.
Él deseaba que viniera sobre él, sobre Abraham, sobre toda su posteridad, sobre su descendencia, lo que Dios había prometido. Pero para que viniera lo que Dios había prometido, había que andar como Dios decía. Entonces por eso Abraham se interesaba en que sus hijos anduvieran en su camino. Los hijos de Abraham, bueno, un nieto, Esaú, estuvo descarrilado, estuvo un poco alejado, pero no perdió de todo, no perdió de todo el camino. Ahora, procuró que guardaran las cosas del Señor. Entonces, ¿qué serán de nuestros hijos? Padres que están aquí, padres que me escuchan, me van a escuchar, esto se está grabando, pues, ¿qué va a pasar con los hijos después que ya no estemos aquí sobre la tierra? ¿Seguirán el camino de la fe? Nuestros hijos andarán en los caminos de Dios, amarán a Dios. ¿Qué es lo que queremos dejarle a nuestros hijos? ¿Cuál es el legado? ¿Qué tú prefieres dejarle a tus hijos? ¿Una casa propia? ¿Un buen carro? ¿Una buena cuenta de banco? ¿Mucha prosperidad? ¿O quieres dejarle a tus hijos los valores espirituales sembrados en sus vidas que los van a acompañar siempre? No es malo tener una casa, ni un carro, ninguna de esas cosas, pero eso no es lo más importante. Lo triste es que hay padres, aún cristianos, que se enfocan en lo material para sus hijos y se olvidan de lo espiritual. Se olvidan de lo espiritual. Abraham estaba pensando, y hay una cosa interesante, Dios le concedió a Abraham las dos cosas. Es decir, le concedió para sus hijos prosperidad material y le concedió la bendición espiritual. En la historia muchos se apartaron y anduvieron, eso es real, pero muchos estuvieron fieles y firmes. Entonces, hermanos, la vida del hombre, dijo Jesús, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es la vida del hombre. Hay otras cosas que valen más. Y el Señor dijo, ¿de qué sirve al hombre que gane el mundo y pierda su alma? Así que los padres nos tenemos que enfocar en lo que verdaderamente tiene valor. Y les digo una cosa, esto no tiene que ver solo con los niños. Esto es para todas las edades, porque la responsabilidad de padres y de madres no terminan en un momento dado, terminan cuando nos vamos de este mundo. Y aunque los hijos sean adultos, y aunque los hijos tengan hijos, y aunque nosotros envejezcamos mientras estamos aquí, tenemos responsabilidad delante de Dios. ¿Qué hacía Job? ¿Qué hacía Job? Me dice el capítulo 1 que Job todos los días hacía oración por sus 10 hijos. Y celebraban sus hijos un banquete familiar, iban rotando por las casas. Y dice que Job hacía oración y hacía clamor, dice, por si quizás mis hijos hayan blasfemado el nombre de Dios. Entonces la responsabilidad de nosotros como padres es precisamente que ellos estén en el camino correcto para agradar a Dios, que ellos caminen con el Señor. Entonces necesitamos tener una visión de largo alcance, no solamente pensar ahora. Muchas cosas pueden cambiar. Los hijos a veces como cualquier adulto también se enfrían en la fe, se alejan de la fe, pero retornamos a la fe. Pero la cuestión es que en el presente y sobre todo en el futuro ellos permanezcan y crean lo que su padre le enseñó y lo que su padre vivió. Les dejo este versículo tan bueno, que viene tan bien para hoy y que yo he leído tantas veces, y ustedes, está en la tercera carta de Juan, un capítulo chiquito, un capítulo, acuérdense, segunda de Juan, tercera de Juan, un capítulo solo pequeño,
Pero dice, versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera de Juan, verso 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Señor y Dios, te damos gracias porque por la misericordia tuya no hemos sido consumidos. Te damos gracias porque, como dice la Escritura, tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y te pedimos, Señor, que tú seas con las vidas de todos los padres aquí presentes y todos los padres de la iglesia, los que están ausentes, y todos los padres cristianos en todo lugar. Que tú seas real, que tú les ayudes a tener una visión espiritual, que tú les ayudes, Señor, a agradarte a ti y a transferir a sus hijos, Señor, la palabra tuya, lo que han recibido. Que ellos se vean reproducidos espiritualmente en sus hijos, en sus nietos y en toda su descendencia. Señor, bendice hoy a cada padre cristiano en cada lugar y permite que padres que hoy no te conocen, pronto te puedan conocer, puedan estar formando parte del pueblo tuyo. Oh Señor, te rogamos estas cosas para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.